Que el Señor os bendiga, hermanos. El día de hoy es como si estuviera esperando para salir a predicar hace ya 3 semanas. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tienes que salir a hacer algo y tardas tanto, al final te pone un poco nervioso, ¿verdad? Pero quiero decir que en esta mañana, yo estoy seguro que algo grande tiene el Señor para este pueblo en esta mañana. ¿Cuánto lo creemos? Por circunstancias, han surgido una serie de acontecimientos durante estas 3 semanas y el mensaje ya estaba preparado y el tiempo era cuando estaba preparado. Pero el Señor sabe el por qué no se llevó a cabo. Yo estoy seguro que el Señor en esta mañana va a ser fiel con cada uno de nosotros y vamos a recibir aquello que en verdad necesitamos. Amén. ¿Cuántos lo creen que en esta mañana van a recibir de parte de Dios? Pues bien, hoy tenemos un tema y el título del tiempo que vamos a estar tocando en esta mañana, del tema de la palabra, es edificando el templo. Este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para compartir con vosotros en esta mañana. Y está basado en Ageo, en el capítulo 1, y es en realidad todo el capítulo, pero el tema de hoy lo tengo basado desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y vamos a estar leyendo ahí. Y nos vamos a poner de pie, por favor. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Aunque sé que estáis a gustito, sentados. Nos ponemos de pie, por favor. Y leemos la palabra del Señor en esta mañana. Y dice así. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, trabaja a saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre toda la tierra que produce,
sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, que le había enviado Jehová su Dios. Y temió todo el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Así dice el Señor en esta mañana a su pueblo. Amén. Podemos tomar asiento. Bien, con referencia a lo que acabamos de leer, a este capítulo de Ageo, quizá muchos de nosotros, este profeta, denominado profeta dentro de los profetas menores, igual muchos de nosotros tenemos poco conocimiento o nada de conocimiento de parte de Ageo. Pero os quiero decir que este profeta formaba parte dentro de todo este grupo de cristianos que fueron exiliados, que estuvieron 70 años deportados fuera de su nación. Y según los conocimientos, parece ser que Ageo fue uno de los que posiblemente, no es seguro, pero posiblemente Ageo fue uno de los que nació en ese periodo de esos 70 años y fue nacido en ese tiempo mientras el pueblo estaba exiliado. ¿Bien? Y aquí encontramos toda una historia que cuando te meten ahí dices: madre mía, la que había ahí liada. Y paso a aquellos tiempos, a los tiempos de hoy, y la verdad es que estamos viviendo una realidad muy parecida a aquellos tiempos. Hay una serie de datos que me apunté aquí para tener un poquito más de conocimiento de todo este acontecimiento. Y, por ejemplo, la palabra Ageo, dicen que su sentido de su nombre parece ser que quiere decir fiesta. ¿Fiesta por qué? Pues porque en alguna etapa de su vida hubo un momento que parece ser que celebraron alguna fiesta y ahí se quedó con el apodo o lo que le queramos decir de fiesta. Parece ser que era un hombre alegre, no era un hombre tristón ni nada de esto, era más bien que transportaba alegría, que era alguien que transmitía algo bueno. Hoy en día nos encontramos con mucha gente y hay gente de toda la clase, ¿verdad? Y a veces hay gente que siempre van con la cabeza agachada y te transmiten más seriedad que otra cosa. Y en este caso Ageo era un hombre que podía acercarte a él porque te transmitía salud, te transmitía vida. Era un hombre alegre, simpático y, ¿por qué no?, era alguien comunicativo. Así es como tiene que ser el pueblo. Y en este caso encontramos que su nombre quiere decir esto: fiesta. Entonces también Ageo dice que fue uno de los profetas menores y dice que fue el 10º de los profetas. También tengo otro punto que dice: su ministerio fue en el 2.º año de Darío, y toda esta historia empieza en el año 520 a.C. También encontramos que en aquella época había unos personajes contemporáneos de la época, y ahí encontramos a Esdras, a Nehemías, y son gente que estaban ahí y que estaban viviendo todo el acontecimiento que ahora más adelante vamos a estar viendo. Y podemos ver de que el Señor cogió a este profeta menor. ¿Por qué profeta menor? Porque
su historia es corta, no es muy larga. A veces decimos, ¿y por qué esto de los profetas mayores o profetas menores y todo esto? Y en este caso Ageo fue un profeta que el Señor usó, lo usó con valentía, porque hay que ser valiente. Él venía de una etapa donde había estado en el exilio, exportado de su nación, fuera de su tierra, y todos los acontecimientos eran de que bueno, llegó el tiempo y ellos volvieron a su lugar. Durante todo ese periodo de tiempo pasaron acontecimientos de todos los colores. Por ejemplo, que Jerusalén fue tomado, fue derribado, hubieron bastante catástrofes ahí en medio, y entre una de ellas el templo del Señor fue derribado. Y así llegaron estos exiliados, se encontraron con un pueblo con los brazos cruzados, un pueblo que les daba igual trabajar que no trabajar. Y el Señor tuvo que coger a Ageo y le dijo, ven para aquí. Y empezó a tratar con Ageo para que hablara al pueblo. Y en esta mañana, aquí estamos ahora en este lugar. Aquí estamos en el momento justo donde el Señor empieza a hablar a cada uno de nosotros. Y en este momento encontramos que, por ejemplo, el mensaje de Ageo, encontramos que su principal área en la que el Señor fue usando a Ageo fue la reprensión hacia el pueblo. Ha habido un momento, hermanos, y sabe el Señor que no lo digo por decirlo, pero yo me he puesto triste. Me he puesto triste. ¿Sabes por qué? Porque ha habido una invitación esta mañana. Y alguien dijo, el Señor me está mostrando que algunos de nosotros tenemos al Señor como en un segundo lugar. Y dijo así, si alguien siente que está así, que venga al frente. Y nadie vino al frente. Y a mí me gustaría que yo sé que el Espíritu Santo, su Espíritu está aquí en esta mañana en medio de nosotros. Si tú eres sincero, como Él lo es contigo, yo creo que tendríamos que cambiar esa actitud delante de Él. Ya no delante de los hombres, pero sí delante de Dios. Y Él en esta mañana está aquí en este lugar. Y sabe el Señor que muchos de nosotros, muchas veces hemos dejado al Señor, no en un segundo lugar, sino aún todavía más para atrás. Y yo me he puesto triste en mi corazón porque ha habido una invitación y nadie ha reconocido, nadie. Es que somos tan mega, que no reconocemos que necesitamos más de Dios. Y sabes, en el mensaje de hoy encontramos una situación parecida a como nos encontramos hoy nosotros. Ageo, cuando llegó al lugar, este profeta menor llegó a ese lugar donde estaba el templo derribado. El Señor dice que tomó a Ageo. Dice, el Señor lo usó para la reprensión del pueblo por haberse olvidado y descuidado la reconstrucción de la casa de Dios. Aunque aquí se está hablando de un templo, y este templo, la casa de Dios, pero en esta mañana, esa casa es tu vida. Esa casa que tiene que ser reconstruida es tu vida espiritual. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está esta mañana tu casa?
El Señor lo usó para la reconstrucción de la casa. Dice, cada cual buscaba su propia comodidad. Ageo 1, del 12 al 15, no que lo ponga este. Encontramos un pueblo que escucha el mensaje y lo vemos actuar. Dice, espero, esto es unos apuntes que yo me hice aquí. Espero que en esta mañana el Señor habla cada uno de nuestros oídos para que podamos escuchar qué quiere la voz del Espíritu sobre nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Él quiere hablar en tu corazón esta mañana. Y a mí también, el primero que quiero que Él me hable. ¿Sabes que yo en esta mañana antes de hablar le dije, Señor, primero háblame a mí y después habla a tu pueblo? Porque si yo quiero recibir también igual que tú quieres recibir en esta mañana. Y aquí encontramos como el Señor usó en el tema de Ageo, en los mensajes en el capítulo 2, ese sí pónmelo por favor, ¿quién hay ahí arriba? Isaías. En Ageo capítulo 2 del 1 al 9. Ageo 2 del 1 al 9. Ageo 2 del 1 al 9. Dice, en el mes séptimo, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. No, este no es. Me están engañando, es que no he mirado el capítulo. Ageo 2, así. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, Haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrán el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hasta aquí esta lectura. Dice, son promesas en las que el Señor nos estaba hablando por medio de Ageo ahí. Dice, las promesas futuras en la casa de Dios. También encontramos el mensaje de Ageo en el capítulo 2 y versos del 10. Capítulo 2 del verso 10 al 19. A los 24 días del noveno mes, vamos a leer bastante para que conozcamos un poco la historia. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada?
Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo así a este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de que sucediesen estas cosas, venían al montón 20 efas, y había 10, y venían al lagar para sacar 50 cántaros, y habían 20. Os herí con viento solano, con tizocillo y granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, atended mucho a la palabra meditad. Meditad pues vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues es vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido. Todavía más de este día os bendeciré, dice el Señor. También aquí vemos el llamamiento para recordar en el día que se puso de nuevo en el cimiento, en la obra. Y también en Ageo capítulo 2 y verso 20-23 encontramos la protección. Dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo del sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Así que vemos como en este cuarto mensaje que podemos escuchar del tema de Ageo, vemos que él fue un instrumento escogido de parte de Dios. Al final de todos estos mensajes que acabamos de leer, de estos 4 puntos, dice, podemos llegar a resumir las palabras de Cristo, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Me gustaría que este versículo nos lo quedáramos bien grabado, porque esa es la clave. El pueblo de Dios se pasa días, horas, semanas, meses, años, pensando en muchas cosas. Quiero tener mi gran coche, mi buen piso, mi buen barco, mi buen trabajo, mi buena esposa, mis mejores hijos, todo lo mejor de lo mejor. Y nos pasamos el tiempo así, en esta situación. Y aquí encontramos que dice que Ageo, como fue un instrumento escogido, ahora bien, el periodo que el Señor lo usó fue un periodo cortísimo, no estuvo mucho tiempo
en el que él estuvo trabajando para la obra del Señor. En este caso dice que el Señor lo usó para hablar al pueblo durante 3 meses y 20 y tantos días, y 24 días. Al final de estos 4 mensajes podemos llegar a resumir las palabras de Cristo, como dije antes: buscad el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando ese reino? El otro día me puse también triste, porque el hermano Gregorio el jueves decía, es que cada día los martes somos menos en el culto de oración. Yo os quiero decir algo, hermanos, no os enfadéis conmigo, porque eso lo ha puesto el Señor en mi corazón. Por eso os lo comparto, porque yo también entro ahí dentro, ¿eh? No penséis que yo me quito, me meto ahí también. Y cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, se quiere decir que posiblemente, a lo mejor tú no eres así, pero si no lo estás buscando, que sepas que tenemos que empezar a hacer algo diferente. El Señor no puede quedar, como dije antes, en un segundo, en un tercero, cuarto y no sé en qué lugar, sino que dice que nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Tú sabes lo que te ama Dios? Así que si tú lo dejas como un segundo lugar, Él no se siente querido por ti. Así que en esta mañana, pon al Señor en el lugar que a Él le pertenece. Antes hemos cantado no sé cuántas veces. 3, 4 veces hemos repetido en esta mañana un mismo coro. Y de todo el coro que hemos cantado, había una expresión que dice, te preparamos un lugar. ¿Te quedaste con esa parte? ¿Le hemos preparado el lugar a Él en tu vida? ¿Se lo has preparado de verdad, sí o no? Sé sincero. ¿No se escuchó el amén? ¿Le hemos preparado el lugar que le corresponde a nuestro Dios? Bien. Ponme Mateo 6:33, por favor, Isaías. Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces nos pasamos toda la vida sufriendo un área determinada. Mi cuerpo, mi salud, mi trabajo, mi no sé qué, y nos pasamos, ay, que dentro de un año me pondré malo, y nos pasamos todo el tiempo sufriendo, y que, ay, no sé qué, y qué haré, y qué dejaré de hacer, y mañana me viene esto, mañana me viene lo otro, el mes que viene me escribirá la carta el director del banco y me dirá que no tengo salario, que no tengo fondos, y nos pasamos sufriendo toda la vida. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú y yo empezamos a confiar en Dios, tú ya no dependes de las circunstancias naturales de tu vida. Porque tú ya no valoras todo esto. ¿Por qué? Porque descansas plenamente en Él. Os voy a explicar algo que no se lo expliqué nunca a nadie. Yo tenía hace mucho tiempo, y quiero deciros con eso, que el tiempo puede dañar tu vida. El tiempo la daña espiritualmente. Y quiero que aprendan algo referente a lo del paso del tiempo. Mira, yo hace mucho tiempo yo me compré un coche y estaba nuevo. Un coche nuevo. Y pasaron 10, 11 años y ese coche, de tanto pegarle el sol, pues empezaba a poner feo. Y por la parte del capó, del sol que le daba, empezó a bullir o a levantarse la pintura y a mí me daba cosa ir con ese coche. Iba bien, pero me daba cosa ir con el coche ese. Y llegó un tiempo en el que yo quería cambiarme de ese coche. Quería, pero yo decía, pero
pero Señor, tú lo sabes que las circunstancias no están como para ponerte tan valiente a hacer un cambio. Y te voy a decir algo, yo cuando pasaba por la calle y veía a algún conocido, ¿sabes qué hacía? Cuando ya había pasado por él, entonces le pitaba. ¡Ey, adiós! ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque no quería que viera el coche que se estaba levantando la pintura. Y quiero decirte una cosa, en nuestra vida como cristiano, el tiempo daña tu vida. A lo mejor quizá en alguna etapa de tu vida algún hermano te hirió, te hizo daño, te hizo no sé qué y te empezó a deteriorar tu vida espiritual y como que hoy por hoy estamos como pasando una etapa de dormir, como le estaba pasando aquí en esta etapa de Ageo. Y quiero decirte que el Señor en esta mañana quiere hacer algo grande contigo. ¿Cuántos lo creemos? El Señor quiere hacer algo contigo. Y sabes, Ageo fue un hombre valiente. Venía de donde venía y todo el grupo que vinieron de allá. Y Ageo cuando llegaron al sitio y llegaron al templo y lo vieron que estaba totalmente derribado, estaba inutilizado. Y si miramos en el tiempo de Esdras, vemos como, por ejemplo, en toda esa etapa encontramos que había una circunstancia donde el pueblo quería arreglar el templo, pero había otros que decían, no, ¿para qué lo vamos a arreglar si luego va a venir Nabucodonosor otra vez? No lo arreglemos, dejémoslo ahí sin arreglar. Y sabes, en esa etapa se encontraba cuando llegó Ageo a hablar al pueblo. El templo destruido, la casa de Dios abandonada, y estaba todo dejado. Y en esta mañana el Señor quiere hablar a tu corazón. Y te está diciendo, como te decían esta mañana, ¿tienes a Dios en el primer lugar en tu vida? ¿Lo tienes? Bien, dice, encontramos la palabra inspirada por medio del profeta Ageo, como dije antes, un profeta menor, y el profeta Ageo Zorobabel, como también recibió en Jeremías, versículo 36, Jeremías 36, 2. Y Jeremías 36, 2. ¿No? Esto parece que es más complicado de lo que uno piensa, ¿eh? A veces piensa, lo dice y ya está en la pantalla, pero no es así. Dice, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado y contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta el día de hoy. Bien, y dice, a ver, así que en el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuántas veces hemos pensado que todavía no es el tiempo de servir al Señor en nuestra vida? Hemos dicho, bueno, el martes, día de oración, ¿para qué voy a ir el martes? Si ya está el pastor, están los ancianos, está el hermano que va a llevar el tiempo de oración, ¿para qué voy a ir? Y podemos ver esto, de que el pueblo estaba con esa actitud. Dice, no ha llegado aún el tiempo, como le pasaba a las vírgenes. Estaban sin aceite y decían, bueno, el Señor todavía no vendrá. Y no repostaban sus lámparas. Y eso nos pasa a muchos cristianos en estos años. Nos encontramos en una etapa de nuestra vida como si estuviéramos durmiendo con nuestro templo. Y sabes que el templo quiere decir presencia. Y si tú tienes tu templo bien reedificado, quiere decir que dentro de ti está la presencia de Dios. ¿Está Dios dentro de ti? ¿Te sientes que Él mora contigo? ¿Que tú le das ese lugar como cantábamos esta mañana para que Él pueda disfrutar contigo?
Dice, el pueblo, dice, vivía en mezquindad, mientras que ellos habitaban en su casa. Y la casa de Dios estaba desierta. He estado mirando y buscando el tema de las casas artesonadas. ¿Sabéis qué era una casa artesonada? Una casa artesonada eran, como bien dice la palabra, artesonada. Artesonada. Eran casas hechas de madera, habían una mezcla de materiales, pero de lo que más resaltaba era la madera. Pero quiero decirte una cosa, no eran cualquier casa, eran casas lujosas, casas donde cada uno que vivía en su propia casa vivía bien, estaban a gusto. Y sabes, ellos preferían más estar en su casa que estar en el templo, reedificando. Y así estaba el templo, por los suelos, y la gente estaba dormida. Y fruto de todo esto, encontramos la mano de Dios extendida sobre ese pueblo. Y ahora más adelante podemos ir viendo más cosas. Dice, Dios exhorta al pueblo para que mediten en su actitud. Dice, en este tiempo, ¿cómo nos encontramos? Dice, ¿quién está dentro de ti? ¿El Señor? ¿O en alguna etapa está más el mundo que el Señor? Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Vosotros, hermanos, cuando tenemos que hacer alguna cosa en nuestra vida, ¿meditamos qué es lo que vamos a hacer? Como antes os contaba, yo tenía ese coche viejo y yo tenía temor de dejar ese coche. ¿Tú sabes qué quiere decir temor? Pues yo tenía temor de dejar ese coche. Yo decía, Señor, es que el coche está viejo y me da cosa ir con este coche, pero claro, si me tengo que gastar un dinero en arreglarlo, me va a costar más el arreglo que lo que vale el coche, entonces mejor dejarlo. Y meterte en un coche nuevo, ¿quién se mete en un coche nuevo? ¿Cómo está? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Digo, mira, si me cierran las puertas, pues no me compro coche, me sigo con este y cuando vea a un hermano lo saludo desde lejos, adiós. Y así no ve la pintura levantada y quedo tan bien, ¿verdad? Y os quiero decir que porque cada uno de nosotros, cuando hacemos cualquier área de nuestra vida, cada tema que tengamos que hacer, tenemos que tener el temor de Dios. Y tenemos que decir, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Y yo lo hice. Y yo fui al banco después y le dije, a ver, oye, yo quiero hacer esto, ¿puedo? Y me dijo, pues bueno, pues sí puedes. Pues vale, pues yo me compré el coche. ¿Vale? Pero dentro de mí, a pesar de todo, había el temor. Ese temor que dice, ¿qué ven tus ojos lo que hay? Pero el Señor me dio la valentía de, no, tranquilo, yo estoy ahí. Y el Señor está ahí. Y quiero decirte que en esta mañana, cuando tú y yo somos ese pueblo sincero delante de Dios, entonces formamos parte de ese versículo que decíamos antes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué? Será añadido. El coche, el trabajo, tu salud, todo. Si tú dependes de Dios, no te preocupes porque Él lo hará. Él lo hará, descansa en Él. Dios exhorta a su pueblo a que mediten cuál es su actitud. ¿Cómo nos encontramos en esta mañana? Vamos a leer en Lucas 4, versículos 18 al 19. Lucas capítulo 4 y versículos 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos
a predicar el año agradable del Señor. Dice, es como si nada surgiera efecto, dice, en nuestras vidas. Dice, porque todos van a aquello que hagamos, aquello que nos movamos. ¿Tú has guardado alguna vez, has probado a echar algo dentro de un saco roto? ¿Qué sucede? Que todo lo que echas se pierde. Y a veces nos pasamos, el pueblo de Dios nos pasamos sufriendo y queremos vivir con esa actitud de querer llenar. ¿Qué les pasaba al pueblo? Dice que sembraban como para recoger 50 kilos y luego recogían 10 o 15. O querían recibir no sé cuántos litros de mosto y en vez de recoger aquellos 100 litros cogían 10. Y todo era mermado, todo bajaba, porque la mano de Dios había estrechado sus bendiciones. A lo mejor el problema que hoy tiene el pueblo precisamente es que nosotros no hemos puesto al Señor en primer lugar. Por eso la mano de Dios ha estrechado sus bendiciones. Por eso la mano de Dios tiene ahí acortada la bendición de Dios sobre su pueblo. Y quiero decirte que en esta mañana, hoy es tiempo de dejar todo aquel peso que está detrás tuyo. Todo ese sufrimiento que tantas veces llevas encima tuyo. Tantos problemas, tantas cosas que vienen a tu mente, a tu cabeza. Pero a Dios a veces ni nos acordamos. Nos levantamos de la cama y no le decimos gracias, Señor, porque pude despertar esta mañana y tú me has dado ese oxígeno para poder respirar. Y en esta mañana te puedo adorar. Como cantaban esta mañana. Esta canción última que hemos cantado va justamente con el tema del mensaje de hoy. Y yo no le dije a Isaac que la cantara, pues, sino algo que ellos tienen preparado. Y quiero decirte, hermano mío y hermana mía, que el Señor tiene grandes cosas para ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor tiene cosas grandes para ti? Dice que según tu fe así te será hecho. Si tú crees que Él puede. Pero si tú no crees que puede ser hecho. El otro día teníamos la oportunidad de hablar del tema de la fe. Y decíamos, bueno, a ver, ¿quién tenía más fe? ¿El paralítico o aquellos que lo llevaban en la camilla? Y entablamos una discusión que si el paralítico tenía más fe o que los que lo llevaban tenían más fe. El caso es que la fe se puso en práctica. Y quiera el Señor que en esta mañana tú y yo empecemos a desarrollar esa fe en nosotros. Tú y yo necesitamos una vida en fe, una vida de esperanza en Él. Porque si tú no esperas nada de Él, nada te se va a dar. Así que todo lo que sembrares, eso recogerás. Si tú no siembras nada, no recoges nada. Yo sembré un tomate y no me creció. Sembré una tomatera y fui un agricultor fracasado porque no me echó tomate. Pero sabes, te quiero decir algo, volví a sembrar de nuevo y recogí fruto. No te eches para atrás. Cambia tu actitud delante de Dios. Levántate en su poder, levántate en su fuerza, porque Él está ahí. El Señor está ahí para bendecir tu vida. Son muchas las veces que creemos las palabras que no vienen a bendecir tu vida. Son muchas las veces que el enemigo habla y tú te lo crees, pero cree en esta mañana que el que viene a bendecir tu vida es Dios. Él sí viene a bendecir tu vida. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Uy, esto es duro, ¿eh? Esto de que estés comiendo y no te sacies. Hay gente que come mucho y siempre estarían comiendo. Yo no como tanto para lo que parezco, pero hay otros que comen mucho más que yo y no se engordan nada, pero yo como normal. ¿No, Pili? ¿Dónde está? Como normal. Pero hay gente que come bien, ¿eh? Tienen buena trituradora adentro y la exprimen bien y no se engordan nada, ¿eh? Pero quiero decirte que en esta mañana todo aquello que nosotros comamos en el Espíritu, así vamos a ser llenados. El Señor está dispuesto a llenar tu vida, ¿eh? Dice, son muchas las decepciones cuando el pueblo se aparta de Dios. Dice,
Hoy toca elegir en Deuteronomio capítulo 28 y verso 39. Deuteronomio 28, 39. Dice así: plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Y yo planté un tomate y no comí tomate. Ahora, no veas qué bueno que estaban los otros que salieron, ¿eh? En los otros aprendí más. Dije, cuidado, este fallo no lo voy a cometer. La harté de agua, se me ponía hasta blanca y todo. Yo pensaba, contra más agua, más hermosa se pone la planta, ¿no? Pero qué va, fue todo lo contrario. Crecía mucho y se me ponía un verde blanco. Y digo, uy, esta tiene algo. Y sí, al final salió la flor, pero no salió el tomate. Y quiero deciros en esta mañana que el Señor está dispuesto a que cada uno de nosotros podamos ser hombres y mujeres que podamos dar fruto, y fruto en abundancia. Así que el Señor te invita a que si tú te encuentras en el lugar que tú te encuentres, empieza a confiar en Jesús. Empieza a creer que Él lo puede hacer, que Él puede cambiar toda situación adversa en tu vida, que Él puede darte aquella cosa que tú necesitas. Si estás enfermo, Él te sana. Si tú no tienes trabajo, Él te va a dar trabajo. Si tú estás pasando escasez, Él te va a multiplicar y te va a bendecir y te va a aumentar los graneros, como bien dice en su palabra. Así que una de las cosas que suceden hoy es que muchos cristianos, dice, están como si habitara en nosotros una improductividad, como si no diéramos nada de fruto. ¿Cuánto tiempo hace que tú no, por tu palabra, personas no han creído en Jesús? ¿Recuerdas cuándo fue el último? Yo no hablo de otros cristianos, hablo de gente que no ha conocido al Señor. ¿Cuánto hace que por tu boca alguien declaró que aceptaba a Jesucristo? El pueblo se encontraba con esa actitud, no trabajaba, no hacía nada. Y quiero decirte que el Señor en esta mañana está dispuesto para que bendecir a su pueblo, dice el Señor. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, pensad qué es lo que estáis haciendo, cómo vivís, qué es lo que hacéis. ¿Tú crees que el Señor se va a poner contento como estamos actuando hoy tú y yo? Yo solamente te lo pregunto a ti y tú contéstale a Él en tu interior. Buscáis mucho y halláis poco. Dice, y encerráis en casa. ¿Cuántos de nosotros un martes decimos, hoy se está a gustito en casa, no vamos a la oración porque hace tanto frío y ahora pega estar haciendo sofaning y nos quedamos en el sofá y debajo de la manta y no vamos al culto porque se está tan calentito aquí, y el pastor se pone triste porque llega el día de la oración y 8 hermanos. ¿Dónde están esos guerreros que dicen, Señor, envíame? Señor, envíame a mí. Pero llega el martes de la oración y el motor se para. O llega el día de las reuniones en las familias, familiares de los grupos, y no encontramos qué decir para decirle al líder, mira, no pude ir, o esto, o lo otro. ¿Sabes? Cuando tú y yo actuamos de esa forma, a mí o al hermano Gregorio, a cualquier líder de cualquier área, sea de la que sea, todo aquello que nosotros queramos quedar bien, delante de los hombres, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque Dios conoce la verdad. Así que a Él no lo engañamos. Y ¿sabe una cosa? Yo te pregunto otra vez, ¿en qué lugar tienes a Dios? Dice, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco,
y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Todo lo que quieras atesorar te será quitado. Oh, como aquel que sale en la Biblia, aquel que decía que tenía los graneros llenos y se regocijaba de ver su granero lleno de trigo. Y sabe una cosa, todo lo que quieras atesorar en este mundo te será quitado. Sabes que no trajimos nada en nuestras manos y sin nada nos vamos. Así que quiero decirte en esta mañana que pon al Señor en donde se merece, como bien cantábamos antes. Te preparamos un lugar para que tú puedas disfrutar. Hay un juego que se llama Ping Bang o algo así. ¿Habéis jugado alguno de esto? ¿No? ¿No habéis jugado? Eso es bueno, te quema la adrenalina y te quema todo. Es un juego que va con una pistolita y dispara balas de goma de colores. Y cuando tú le das al contrario, ese contrario queda todo pintado porque tú le has soltado una bala y se le ve la mancha y sabes que le has dado. No puedes decir, tú no me has dado porque está claro que tienes la mancha, así que te di. Y quiero decirte en esta mañana, si hoy tuviera una pistola de estas, el Señor, yo estoy seguro que a más de uno de nosotros nos dispararía para que nos sintamos en esta mañana receptores de su palabra. Porque el Señor está hablando. El Señor está hablando a tu corazón. El Señor te está preguntando a ti, ¿en qué lugar me tienes? ¿Dónde están tus hijos, tu familia? ¿Cómo están? Dice, una de las cosas que suceden hoy a los cristianos es como si nosotros hubiéramos quedado como algo que no da fruto, algo que bueno, no damos fruto, pero está todo bien. O sea que nos conformamos como estamos. Llegamos al culto, cantamos 4 canciones, levantamos manos, saltamos algunos, porque otros se quedaron pegados en el suelo y así vivimos. Es como si la improductividad reinara. No reina su presencia, sino reina la improductividad. Quiere decir que una iglesia no produce, no da fruto. Así que es tiempo, hermanos, de que lleguemos al lugar, a la casa, esa casa que es tu vida, esa casa que es el templo, ese templo que ahí vive la gloria de nuestro Dios, la presencia de nuestro Dios. Es tiempo de que esa casa en el día de hoy pueda ser reedificada. ¿Cuántos de nosotros queremos darle ese lugar al Señor? De que Él pueda sentirse así, que se pueda sentir como que se siente a gusto contigo. ¿Cuántos queremos? Yo quiero. Yo quiero. Tengo aquí muchos papeles para... Ya mismo termino. Dice, necesitamos en esta mañana, dice, un vino nuevo para que podamos experimentar un cambio. En Hechos capítulo 2, versículos 12 y el 13. Hechos 2, versículos 12 y 13. Dice, estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están ebrios, están de todas formas. Estos, los que tienen la presencia de Dios, estos no están cabales, no están centrados. Esto pasa olímpicamente de tu hermano que era un cristiano, que es fervoroso, que es adorador de Dios, pasa de él. Tú vive tu vida. A veces pasa esto. A veces no se reedifica el templo porque hay otros que entristecen a aquel que lo quiere reedificar. Y esto es lo que pasó aquí en Ageo. Porque ellos querían reedificar, pero hubo otro grupo que dijo, ¿para qué? Déjalo, ahí se quedó. ¿Y sabes cuánto tiempo estuvieron durmiendo? ¿Cuánto tiempo estuvieron sin tocar el templo, viviendo en sus grandes casas, en sus casas artesonadas, casas hechas de madera, bien hermosas? Eran de gente de bien, de gente adinerada. Pues estuvieron 15 años sin tocar el templo. Estaban durmiendo, estaban pasando, como se dice hoy en día, de todo.
diciendo, todavía no ha llegado el tiempo. Aún no ha llegado el tiempo. Y el pastor diciendo, hermanos, por favor, venid a las reuniones. Pero si no ha llegado el tiempo, pastor. El Señor no va a venir hoy ni mañana. Hermano, dentro de 15 años vendremos a la oración de intercesión. O dentro de no sé cuánto tiempo, entonces sí podré. Te quiero decir algo y te quiero invitar. Mira, una de las cosas, de las armas que usa el enemigo en cada uno del pueblo de Dios, es que trae tristeza, trae, ¿cómo se llama la palabra? Aletargamiento, trae no sé decirte la palabra, desánimo, para que tú no vengas. Pero te voy a decir una cosa, ¿tú has experimentado alguna vez hacer algo que está bendiciendo a Dios sin haber tenido ganas? ¿Lo has hecho alguna vez? A veces yo me he sentido cansado y me han dicho, hermano, por favor, ora por mí. Y yo no le iba a decir al hermano, uy, es que me siento cansado. Yo sino, lo único que hice fue hacer caso a la dirección de Dios, yo me puse a orar por él. Pero yo te digo la verdad, la carne está contra del espíritu muchas veces. Y quiero decirte que en esta mañana el Señor te habla a ti para que en los momentos que tú te sientes así decaído, desanimado, triste, de no sé en qué posición, que tú empieces a tomar valentía en el espíritu y tú empieces a obedecer, a decir, Señor, yo voy a ir, aunque no tengo las ganas, pero yo voy a ir. Dice que el pueblo escuchó las palabras del profeta Ageo y hoy el Señor está hablando a cada uno de nosotros. Y dice así, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, dice que oyó el pueblo la voz del Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová de los ejércitos. Y temió todo el pueblo. Y quiero decirte que en esta mañana el Señor está hablando a tu vida. Hasta los que duermen, porque también hay quien duerme, Hasta aquellos que duermen también el Señor les llamó. Y quiero decirte que el Señor en esta mañana está por tu vida. Y quiero decirte que tú tienes que salir de donde te encuentras, de ese desánimo. Tú tienes que envalentonarte y decir, Señor, heme aquí, yo voy a ir. Porque si no es así, tú vivirás toda tu vida, estarás 50, 70, 80 años en los caminos del Señor y estarás así, durmiendo. Y quiero invitarte en esta mañana, como lo hizo Ageo, a que tú te levantes en el poder del Señor. No en tus fuerzas, porque en tus fuerzas nada puede. Pero en el poder de Dios sí. Y quiero invitarte a ti, tú que eres hijo o hija de Dios, a que empecemos a tomar decisiones valientes con Dios. Que le digamos, Señor, yo voy a ir. Yo me voy a levantar en tu fuerza. Porque hasta aquí, ¿cuántas veces hacemos las cosas solos? Ni consultamos a Dios. Nos compramos un piso ni le decimos, Señor, es tu voluntad de comprarme este piso. No le decimos nada y nos compramos el piso. Nos compramos el coche, nos compramos no sé cuántas cosas más y ni siquiera le consultamos. Alguien dijo la semana pasada, me parece que fue, la hermana que estuvo compartiendo, que decía que le decimos las cosas a Dios cuando ya están hechas. Y así no es. Cuando nosotros empezamos a tener el temor de Dios, antes de hacer las cosas le consultamos. Si las puertas se cierran, ya está, no te enfades. Pero tú lo consultas con papá y él te da el visto bueno, te dice, ok, coche, ok, hijo, piso, ok, arréglate tu matrimonio, arréglalo, ok. Y el Señor está ahí, y el Señor está ahí para todas las cosas. El Señor no solamente está cuando tú vienes a la iglesia y levantas las manos. El Señor solamente está cuando tú dices, ahora voy a buscar a Dios porque hoy me siento levantado en el Espíritu. Aquí en la parte del capítulo 1 de Ageo encontramos que hay una parte donde dice la Biblia ahí, dice, y despertó Dios el Espíritu. ¿Qué te crees? ¿Que estaba hablando del Espíritu Santo ahí? Ahí no estaba hablando del Espíritu Santo. Estaba hablando del Espíritu de ganas de trabajo.
Estaba hablando de ganas de hacer algo por la obra. Estaba levantando a un pueblo que había estado 15 años parado. Eso es mucho tiempo, hermano. 15 años viviendo ahí en desánimo, en diciendo, bueno, aquellos hermanos que nos dijeron que ya estaba bien todo, que lo dejemos todo correr. Y quiero decirte que en esta mañana el Señor está aquí para levantarte a ti. Si te quedaste triste porque me llegaba la noticia de que alguien perdió un trabajo, tranquilo, el Señor proveerá uno mejor. Yo lo creo, hermano. Anda así por fe. Te voy a decir una cosa y a mí me quedó chocando esta semana mientras estaba buscando cosas y informaciones y temas. Y una de ellas es el tema de los diezmos, que yo nunca he predicado referente al tema de los diezmos. Y quiero decir una cosa. Este es fuerte, ¿vale? Mira, había alguien que el Señor lo tenía muy bendecido en el trabajo y ganaba mucho dinero, pero mucho. Pero en el principio él no ganaba tanto, pero siempre más o menos estaba defendiendo su vida y ganaba un sueldo normal. Y este hermano dice que cuando llegaba el día de que tenía que diezmar, dice que él diezmaba de lo que él tenía de ganancia. Y hubo un momento que el Señor los fue prosperando. Y hay hermanos que parece que el Señor los va tocando, los va levantando. ¿Qué le pasaba a José? José, nada más que le hacían poner tropiezos, y contra más tropiezos, más lo bendecía Dios. Cuanto más querían maltratarlo, más bendecido era por Dios. Y este hermano dice que empezó a diezmar y su salario era pequeño, pero llegó un momento que el Señor lo empezó a bendecir de tal forma que empezó a cobrar grandes sueldos, hasta el punto de hacerse hasta el dueño de una empresa, y esta empresa dice que empezó a dar un dineral dentro de la iglesia en el tema de diezmos. Y claro, este hermano se sentía un poco intranquilo porque antes diezmaba, pero su salario era muy pequeñito, y lo diezmaba y se quedaba natural, normal. Pero llegó un momento que como cobraba tanto, pues ya su diezmo subía mucho. Y un día se acercó al pastor y le dijo, hermano, a ver, ¿qué te parece, pastor? Puede venir, tengo que consultar una cosa. Usted sabe que el Señor me ha bendecido de tal forma que últimamente estoy diezmando, y mi diezmo es un diezmo bastante considerado, y el Señor me está hablando de que, bueno, que tendríamos que hacer un pequeño arreglo entre usted y yo. El caso es que le dijo al pastor, ¿qué le parece si vamos a orar y que el Señor nos hable? Y sí, se fueron los dos a orar, y le dice el hermano, dice, por favor, ¿puede usted orar y presentar este tema delante del Señor? Y le dice, el hermano pastor empieza a orar y buscar a Dios, porque el que estaba diezmando, lo que quería era hacer un trato para poder diezmar algo menos, ¿no? Que no tuviera que... Y empezó a orar el pastor y le dijo al Señor, Señor, tú ves este hijo tuyo. Señor, tú ves que antes, cuando cobraba poco, él ofrecía su diezmo para ti, Señor. Pero ahora, Señor, tú ves que desde que está cobrando a un mayor salario, ya no te diezma. Quiero decirte, Señor, que tú le bajes ese salario para que este hijo tuyo pueda volver a diezmar en tu casa. Y es triste, porque el hermano, cuando dijo que el Señor le bajara el salario para que volviera a diezmar, pues yo creo que se pondría triste, ¿verdad? Y quiero decirte en esta mañana, yo no hablo de dinero, yo no quiero hablar de dinero, pero sí quiero hablar de tu vida. El diezmo no solamente es dinero. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu entrega con Dios? ¿En qué lugar lo tienes? ¿En qué posición está Dios en tu vida? ¿Estás durmiendo? ¿Estás reedificando tu casa? ¿Estás tu templo preparado para que viva Dios en ti? ¿Está ahí su presencia? Todas estas preguntas nos tenemos que responder hoy. Y yo quiero decirte en esta mañana que Ageo, este profeta menor que hemos podido ver en el día de hoy, un profeta poco sentido, alguien que está ahí medio escondido,
Pero, ¿sabes? Fue muy valiente. Aunque tú me veas ahora hoy muy diferente, diciendo, mira el hermano Luis que está hablando, que tal, que cual. Yo te quiero decir que en esta mañana el Señor lo que quiere es que tú y yo nos quitemos todo ese peso que trae desánimo en tu vida como cristiano. Y que digas, Señor, yo quiero trabajar. ¿Por qué siempre tienen que trabajar los mismos? ¿Es que tú nunca sentiste ganas de trabajar en la obra? Díselo. A veces faltan maestras de escuela dominical, a veces faltan ujieres, a veces faltan gente para la limpieza del templo, a veces falta... El Señor lo sabe. Y en esta mañana el Espíritu Santo que se está moviendo por aquí tranquilamente y está viendo todos nuestros corazones, principalmente el mío. Él está viendo en qué actitud estamos cada uno. A Él quiero decirte que tú no lo engañas. Efraín, ¿puedes subir, por favor? Quiero decirte que ni tú ni yo lo podemos engañar. Así que, ¿qué actitud hay en tu vida delante de Dios? ¿Quieres prepararle un lugar al Señor? ¿Quieres decirle, Señor, gracias por despertarme el espíritu, ese ánimo? Gracias porque he reconocido que tengo que trabajar en tu obra. Tu obra no puede quedar parada. Tu obra no puede quedar a expensas de que vengan los malos, como dicen, y te traigan el desánimo. ¿Puedo decir en esta mañana que os pongáis de pie, por favor? El versículo 10 dice, mejor empezamos por el 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. La lluvia no está hablando de agua. Está hablando de bendiciones. Se detuvo la lluvia. Se detuvieron las bendiciones de Dios. ¿Por qué causa? El Señor lo sabe y tú también. Se detuvo la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra que produce. Y así también sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo lo oyó. Dice la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, que le había enviado Jehová su Dios. Y dice que el pueblo temió delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: pueblo mío, así dice el Señor, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu. Y el Señor despertó el ánimo.
Y el Señor despertó a aquel que dormía. Y el Señor despertó a aquel que no tenía ánimo para trabajar. Y el Señor dio fuerza al que estaba cansado. Y el Señor levantó al débil. El Señor levantó al caído. El Señor levantó al enfermo. Y así dice el Señor. Él despertó el espíritu. Y el pueblo se levantó. Y el pueblo tomó ánimo. Toma ánimo en el nombre del Señor en esta mañana, pueblo. En esta mañana, pueblo, toma ánimo. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Así te dice el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos en esta mañana, yo vuelvo a preguntar, estamos dispuestos a poner a Dios en el primer lugar? Yo estoy. ¿Lo ves? Yo levanto mis manos. Yo sí estoy. ¿Cuántos quieren? A ver, me gustaría que tú lo dijeras. ¿Cuántos quieren? Aunque sea el líder, también pueden hacerlo. Díselo, díselo. El enemigo está ahora ahí tirándose de los pelos y se está quedando pelado. Porque está viendo un pueblo que está diciendo, yo tomo ánimo en esta mañana. Yo tomo ánimo. Me levanto en el poder de ti, Señor. Y en el poder de tu fuerza. Oh, Señor. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron. Ya no le dijeron a los líderes, hacerlo vosotros. Ya no les dijeron, no es el tiempo de restituir el templo, la casa de Dios. Dijeron, y trabajaron, porque oyeron, escucharon en sus oídos la palabra que viene de lo alto. Y dice que se pusieron a trabajar. Aunque la espera fue mucho tiempo, pero trabajaron. Y más adelante dice esta gloria, aún será mayor que la primera. Esta gloria que yo voy a derramar en mi casa, en tu casa, aún será mayor que la postrera, dice el Señor. Y el Señor está dispuesto en esta mañana a levantar tu vida, tu templo, la casa donde vive nuestro Dios, para que su gloria, su presencia, aún sea mayor que la presencia antigua. Porque Él quiere bendecirte, pueblo. Porque Él quiere bendecirte, pueblo. Él te va a bendecir, pueblo. Yo lanzo esta palabra de fe para ti, pueblo. Porque lo creo. Porque lo creo que Él lo hace. Gracias, Señor. ¿Pueden levantar tus manos, por favor? El centro de todo Él es Jesús. El centro de todo Él es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Señor, el centro, tú eres el primero, Señor. Es Jesús. El centro, no nos preocupamos, solamente Jesús. queremos, Señor, que tú sigas siendo el primero en nuestra principio y vida. hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres
de todo sé Jesús. El centro de todo sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia eres Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Y en esta mañana, así dice Jehová. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor os bendiga, hermano.
y terminamos. Ya se ha estirado el tiempo. Vamos a terminar ya con los anuncios. En primer lugar, Juan, decir que como cada año después de